acción que recibieron de este curso, porque obviamente para mí es básico que los neurotransmisores debieron ser tocados con bastante profundidad para entender los mecanismos de acción que vamos a hablar a continuación. Siendo así, no quedaría mal también hacer un breve repaso también. Esta clasificación química como tal nos permitió hacer prácticas con grupos diferenciados. Los antidepresivos tricíclicos más comúnmente utilizados a nivel mundial, yo diría que en Costa Rica la imipramina, la clomipramina, son dos de los productos que más se han utilizado, conocido en clasificación como dibenzazepínicos. Formaron los primeros antidepresivos calificados como tricíclicos por su formación química. Igual los dibenzodiazepínicos, como la dibenzepina, en una subclasificación, y en una clasificación de tercer punto, 1.3, los dibenzocicloheptenos, derivados también en los muy conocidos como la amitriptilina, la nortriptilina, que son dos medicamentos muy utilizados, y también la protriptilina en un derivado de 1.32 en su figura química de etatrieno. Existen otros medicamentos revestidos o clasificados químicamente que para conocimiento general es importante conocerlos, pero ya no son tan útiles dentro del proceso farmacológico actual. Algunos que sí, la doxepina es una dibenzozepina, por ejemplo, la amoxapina, una dibenzoazepina, siguen siendo importantes, y desde luego los indoles, como el imprendol, se utiliza todavía bajo ese formato de que tienen muchos efectos secundarios. Antidepresivos tricíclicos como tal, la maprotilina, la miacerina y el pirindol, basados también en las cualidades químicas de octadienos, es decir, una figura química de 8 lados. Los antidepresivos no tricíclicos, propiamente dichos, que son más novedosos, más prescritos por los psiquiatras actualmente, incluso en la recaptación de serotonina, como la fluoxamina, la fluoxetina, muy famoso, la paroxetina, la sertralina y el citalopram. Y aquí también aparece un modelo que es el escitalopram, que es una modificación espacial del citalopram. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina, estos dos importantes figuras, productos, como la venlafaxina, como dije anteriormente, el martes anterior, un medicamento altamente prescrito en la Caja del Seguro Social. Los precursores de serotoninérgicos como el triptofano y el oxotriptán, y las aminoketonas como el bupropión, altamente prescritas también. Los antidepresivos atípicos como la viloxazina, la trazodona y la nefazodona. Vamos a ir poco a poco viendo las características y cómo funciona cada uno de ellos. Por último, aquí también tenemos sustancias como la posible acción antidepresiva, la bromocriptina, que no necesariamente es un medicamento como de alto índice antidepresivo, y los inhibidores de la monoaminooxidasa no selectivos como la hidracina, la fenicina, la iproniazida, altamente utilizada también en la Caja del Seguro Social, la isocarboxida y la nialamida. Otro de los círculos está el ciclopropilamina, la tranisopromina, en los derivados también de la pargilina, menos utilizados, y los indoles como la triptamina
y los selectivos, como los inhibidores selectivos de la MAO-A, eso sí, altamente utilizados últimamente, la moclobemina, la toloxatona y la beflotaxona. Los inhibidores selectivos de la MAO-B, el único que aparece en la película es la selegilina. Como puede verse en las calificaciones, lo abrumador que podría ver el grupo familiar tan enorme, ha acabado una fórmula pragmática que renuncia a basarse en la estructura química de los compuestos y se prescinde de ella cuando los productos pueden ser agrupados por su acción conocida o menos específica. En cualquier caso, esto da lugar a disfuncionalidad, sobre todo en los grupos como la amitriptilina, por ejemplo, para tomar un caso, donde es un potente inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina y aminepino. Tiene un efecto muy predominante dopaminérgico, es decir, favorece el precepto de la dopamina o la similitud relacionada a este neurotransmisor. Al clínico práctico, probablemente a usted le será más útil clasificar los antidepresivos en 4 grandes grupos. Sin embargo, tengo yo que explicar esto para tener un perfil más interesante en los efectos secundarios y de seguridad, como los clásicos tricíclicos y algunos tetracíclicos. Los antidepresivos atípicos, inhibidores selectivos, que ya los recordamos, los IMAOs, un apartado final de los llamados otros, donde encajan productos variados de acción diversa y efectividad variable. Dicho esto, vamos a lo que le encanta al médico, el mecanismo de acción de los antidepresivos. Es un clásico considerar que la fisiopatología de la depresión deriva de una deficiencia de monoaminas, basándonos en que los mecanismos de acción de los antidepresivos parecerían estar fundamentados en el aumento de la biodisponibilidad de serotonina y noradrenalina. Es como estar escuchando a la psiquiatra María Estafé diciendo que el concepto único y básico de la depresión está derivado a la cantidad de neurotransmisores que dejamos o no de segregar. Sinápticamente hablando, la inhibición de los mecanismos de recaptación, ya sea los heterocíclicos, ICRS, ICRSN, o la misma disminución de los catabolismos del neurotransmisor en el citoplasma presináptico por inhibición de la enzima que lo metaboliza, recordamos esa misma enzima para los IMAOs, podría ser la forma más sencilla de hablar del mecanismo de acción de un antidepresivo. Así pues, los antidepresivos tienen 2 mecanismos básicos de acción, pregunta de examen. Bien, actúan en la sinapsis, impidiendo la recaptación y manteniendo, por tanto, más neurotransmisor disponible en el espacio intersináptico. Es decir, existe una mejoría en la sinapsis como tal, en el espacio intersináptico, y bien, obviamente impide su destrucción en el interior del citoplasma, por lo cual aumenta la cantidad de los mismos que se liberan desde la terminal presináptica. La diferencia estriba, en consecuencia, en inhibir la desaparición de la sinapsis o impedir la destrucción intracelular. Las principales dificultades para aceptar esta teoría subyacente está muy clara en el déficit de monoaminas en el espacio sináptico presente en la depresión, que se estriba por las siguientes razones. Pregunta de examen. La inducción bioquímica de los efectos de los antidepresivos sobre los neurotransmisores en la sinapsis, que es inmediata. Es decir, ocurre a lo largo de pocas horas, mientras que la tardanza en aparecer de la respuesta clínica del fármaco es de al menos semanas. Entonces, en un paciente con depresión, el hecho de darle sertralina no quiere decir que a las 4, 5, 6 horas ese paciente ya no tenga depresión. El mecanismo de acción lleva un proceso en el tiempo, ¿verdad? No hay una relación directa entre la potencia de acción sobre el neurotransmisor. Está medida por la constante de inhibición y obviamente esta acción inhibitoria o constante que se le define o se le puede llamar como la respuesta clínica sobre la acción sobre el neurotransmisor, está mediada por una constante de inhibición o constante que nosotros conoceríamos como KI. Y la eficacia de esa clínica del producto sería derivada
o dependiente de esa constante. Y el punto C, las moléculas con una potente acción inhibitoria de la recaptación de aminas no posee acciones antidepresivas como tal. Eso también es importante en el marco de la regulación del mecanismo de acción y la disminución de metabolitos de serotonina en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, tras el tratamiento con tricíclicos o los IMAOs o los IRSN, no se pueden correlacionar con una respuesta clínica. En términos sencillos, en términos farmacológicos, el mecanismo de acción es parcialmente conocido, es decir, en las partes del inciso A, B de este documento, de este párrafo, nos indican realmente cuál es ese mecanismo de acción, pero todavía sigue existiendo algunas áreas con cierta duda de por qué se actúa o actúan de esa forma. La hipótesis más plausible fue desarrollada hasta el momento que admite que si bien el sustrato de acción de los antidepresivos ha de ser los sistemas de proyección monoaminérgicos, el efecto antidepresivo no debe ser interpretado como un mero incremento de la biodisponibilidad del neurotransmisor a nivel sináptico. Hay mucha gente que hace cuadritos muy bonitos en la pizarra de neurotransmisión. No soy de ese tipo de persona, porque hablar de un mecanismo de acción en el cual existen dudas de la liberación de efectividad terapéutica en la liberación prosináptica y postsináptica de los neurotransmisores en recapturación, hace ver que la técnica de evacuación de dudas sobre la forma correcta de actuar de los antidepresivos todavía no ha sido tan resuelta. Y ojo que lo repito claramente, sí existe un proceso del mecanismo de acción, inciso A, inciso B, pero siempre existen algún tipo de dudas de los mecanismos adyacentes a esa acción terapéutica. El proceso de adaptación cerebral crónica, por ejemplo, la expresión de plasticidad neuronal, que ya había comentado en la clase pasada de uno de los medicamentos. ¿Alguien se acuerda de cuál medicamento hablé de plasticidad neuronal? Sí, la serotonina. Alguien me preguntó, me dijo, está claro que la serotonina genera neuroplasticidad. Sí, sí. Y ese es uno de los mecanismos de acción que tenemos dentro de los hallazgos que se pueden generar por la plantación de la densidad de los receptores, que es el efecto que se genera, el efecto crónico, mediado a una disminución de la densidad de los receptores, conocido por normalmente administración crónica de muchos antidepresivos, aunque no de todos. Este efecto podría conseguir en pocas horas administrar, por ejemplo, una sustancia disipramina, que a pesar de ello, el receptor beta, por ejemplo, adrenérgico, que es el más consistente asociado a modificaciones crónicas inducidas por los antidepresivos, podría generar poca acción terapéutica. Algo así mismo importante, la única área del cerebro en la cual los receptores beta 1 disminuyen el número conocido en inglés como el downregulate por la administración continua de todos los antidepresivos es la amígdala, particularmente los núcleos basolateral y lateral. En dichos núcleos, la magnitud de la reducción del beta 1 adenoreceptor es igual o mayor que la reducción del binding producida por otra región cerebral. Ese es el mecanismo de acción en general de la mayoría de los antidepresivos. Otra posible acción crónica de los antidepresivos estaría mediada por el aumento de la respuesta a la estimulación alfa-adrenérgica, serotoninérgica y noradrenérgica, que es la forma fácil de eso que yo decía, de hacer un esquemita y poner la neurona y los axones y poner un dibujito que realmente esquematiza pobremente el mecanismo farmacocinético, obviamente farmacodinámico de este tipo de medicamentos. Para entender esto se supone que el sistema, por ejemplo, de receptores noradrenérgicos alfa 1 y alfa 2
adrenérgicos postsinápticos presentan una hiposensibilidad en los pacientes depresivos, mientras que los receptores noradrenérgicos y alfa-2 presinápticos presentan una sensibilidad normal. En cualquier caso, no hay que olvidar que la biodisponibilidad de la serotonina, que es lo que este grupo humano de investigación ha ponderado, es anormal en los depresivos, en las personas depresivas, y se normaliza tras el tratamiento. ¿De cuánto? De varias semanas. Un poco de farmacocinética de los antidepresivos tricíclicos conocidos como ADT. Un grupo de gran complejidad farmacológica. Habría que establecer algunas pautas farmacocinéticas comunes. Absorción se realiza muy lentamente. Los antidepresivos tricíclicos se absorben en el intestino delgado, llegando al hígado a través de circulación enterohepática. Este órgano experimenta una metabolización de primer paso hasta el 70% en algunos casos, pregunta de examen. Presenta una fuerte unión a las proteínas plasmáticas. ¿Y qué quiere decir eso? El transporte del 75-95%, siendo moléculas muy lipofílicas que alcanzan un gran volumen de distribución. Las moléculas lipofílicas tienen una permeabilidad mayor y las distintas moléculas tienen una vida variable, media variable. Es un rango por el cual oscila entre 16 y 126 horas. La metabolización hepática sigue fundamentalmente tres vías, pregunta de examen: N de metilación, N oxidación, E hidroxilación aromática. Es la metabolización hepática de los antidepresivos tricíclicos. Un aspecto en particular de interés en la farmacocinética de los mismos está referida a la concentración plasmática del fármaco y a la respuesta clínica que da. La nortriptilina, la desipramina, la mitriptilina y la imipramina, 4 medicamentos que usted como profesional de la Caja del Seguro Social, si trabaja ahí, o del hospital privado donde trabaje, o en su clínica, cuando esté, lo va a referir para el estudio que habitualmente se habla de la efectividad terapéutica relacionada a la farmacocinética de estos medicamentos. Los datos disponibles en los estudios indican que la nortriptilina presenta una ventana terapéutica en el rango de concentración plasmática entre 50 y 150 nanogramos por mililitro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que la respuesta antidepresiva óptima aparece con este fármaco cuando se obtienen esas concentraciones plasmáticas. Pregunta de examen: ¿cuál es la concentración plasmática, por ejemplo, de este antidepresivo? Entonces, entre 50 y 150 nanogramos por mililitro, por milimililitro. Cifras menores no son ineficaces, ojo con esto, y cifras mayores son ineficaces. Preguntilla ahí medio tóxica en el examen a la hora de un falso y verdadero. Para desipramina, el rango terapéutico de este antidepresivo tricíclico de uso convencional, el rango de la concentración es de 110 a 160 nanogramos por mililitro. Y para imipramina, uno que se usa mucho en la Caja del Seguro Social, el límite superior es 265 nanogramos por mililitro. Mucho más amplio y ya cercano a la toxicidad neurológica. Y sobre todo, ya usted lo vio con el doctor Mauro, a la toxicidad cardiovascular. Siendo así, la consecuencia práctica más importante de la utilidad del monitoreo, de la monitorización de los niveles séricos de los antidepresivos tricíclicos durante todo el tratamiento, porque el efecto va a durar muchas semanas para poder comenzar, ha generado el control de la deficiencia y el cumplimiento por parte del paciente, sobre todo sobre los efectos tóxicos que este mecanismo de acción general que hemos visto y ahora farmacocinético, hablando de los antidepresivos tricíclicos, podrían generar, como por ejemplo una arritmia que puede ser potencialmente fatal. ¿Dudas? Ok.
Estaremos regresando en 10 minutos. Gracias.